¿Qué pedo, raza? Aquí yo hice un pinche dimmer que es controlado por la luz. Ahorita prende pero poquito. Voy a quitar la luz de mi teléfono. Prende más. Acerco luz. Prende menos. Ahora. ¿Qué onda, raza? Aquí andamos. Ya seguramente les vieron lo que hice, a menos que lo haya editado mal, cosa que podría pasar. Pero básicamente lo que vieron, muchachos, fue un dimmer. Un dimmer es un aparato que se usa, no sé si lo han escuchado, algunos riquillos que sí usen luces dimeables. Las venden en Home Depot y cosas de esas. Básicamente es para controlar la intensidad de los focos de aquí, ¿no? Y pues hice uno simplemente para pues ayudar a un compa, pero ya había hecho uno, pero la diferencia entre ese es que es el que yo hice anteriormente variable con respecto a que nosotros lo controlábamos por medio de un potenciómetro. La particularidad de este es que lo quise variar por medio de una fotoresistencia, para así pues dar un poco de automatización, aunque como que en concepto sirve, sí, el concepto sirve solamente en una fotoresistencia, pero a la práctica hay más inconveniencias de las que uno pensaría. Esto es básicamente, uno pensaría, ok, con una fotoresistencia yo controlo la intensidad, es decir, mientras más luz, menos va a prender el foco para ahorrar electricidad. A lo mejor no la ocupes, o simplemente pueden ser plantillos en un invernadero que necesitan menos luz. Podría ser. En fin, ya voy a terminar de hablar sobre el por qué no está tan bueno mi experimento y decirles qué hice, porque funcionó, ¿no? Primer episodio de experimentos piteros. Entonces, para los que no entiendan, voy a explicarles primero el concepto de la corriente alterna. Pues básicamente hay dos tipos de corrientes, ¿no? Corriente alterna y corriente directa. La corriente directa, la llamamos mucho, es la que alimenta la mayoría de nuestros aparatos. Pero los focos incandescentes, los de tungsteno, no sirven con corriente directa. Bueno, sí puedes conectar la corriente directa, ¿verdad? Claro que sí, pero cuando tú lo tienes en tu pared, no están a corriente directa, están a corriente alterna. Entonces, ¿qué pasa aquí? Básicamente, muchachos, lo que ven aquí es la curva de la corriente alterna, por eso dicen alterna. La corriente alterna sube, por ejemplo, la mayoría de nuestros tomas corrientes son de 120 volts, entonces vamos a tomar ese ejemplo. Entonces básicamente sube a 120, o será 60, bueno, hay una cosa que no me acuerdo bien, que básicamente es el voltaje pico-pico, es decir, el voltaje de aquí para acá, voltaje pico-pico, y no me acuerdo si es 60-60 o 120 y 120, entonces tendrías un voltaje pico-pico de 240, ¿cierto? No me acuerdo bien, hay mis compañeros ingenieros que me puedan corregir eso, pero yo creo que es 120 y 120. Entonces voltaje pico-pico de 240. Pero pues por lo general las cosas no sirven por ambos lados, es decir, pasas por una corriente y luego otra. La directa, curiosamente, es la más fácil de utilizar en contexto de energizar cosas. La corriente directa, imagínense aquí una línea que pasa por aquí, simplemente una línea, y esa es la corriente directa. Es decir, si tienes 10 volts, tienes 10 volts. Si tienes 20 volts, solo 20 volts. No tienes ninguna parte en el ciclo en el que se vuelve un voltaje negativo, porque la corriente alterna básicamente, imagina la polaridad, vamos a imaginarla, ¿no? Ustedes saben que tienen tierra y corriente. Entonces la alterna, hay un momento en que cambian las cosas, donde era tierra era corriente, básicamente así. Y mientras que en directo simplemente la tierra es tierra y la corriente y la parte de corriente es corriente y ya.
Simplemente nada más ocupas eso. Pero una ventaja de la corriente alterna es que tiene la facilidad de provocar, es decir, con la corriente alterna tienes un chorro de voltaje y la corriente directa por lo general no puedes entrar en tu voltaje. Y hay muchas cosas que haces tú para convertir esa corriente alterna a directa. Y lo más simple que es un diodo. Y aquí está, miren. Verán, el diodo es un aparato, es un pequeño electrónico que no te permite que pase la corriente por un lado. Es decir, vamos aquí a este ejemplo. Si tú lo pones en un diodo, en un circuito, y lo pones en sentido a la corriente positiva, que le vamos a decir, entonces va a hacer que esta corriente de aquí no pase y solamente pase positivas. Ese es el trabajo de un diodo rectificador, y aquí está como es. Entonces aquí está el diodito, esta barrera es la barrera. Básicamente tiene un voltaje de ruptura donde a veces sí se puede romper y pasa por los lados, pero eso es malo. Pero por lo general son muy altos, y 120, en mi caso 120 no lo quemo. Aunque curiosamente, yo hubo una parte, ahorita les pongo el video, ahí sí lo ven. Por aquí, donde yo por muy menso dije, pues quiero probar mi puente de diodos, ya es otra cosa que ahorita les voy a explicar, y lo conecté directamente al foco y siempre pum, tronaba. Y eso es porque no debes hacer eso, porque estás tirándole mucha corriente a tus puntas. Primero, para empezar, la primera vez lo conecté mal y tengo ahí quemado mi protoboard. Con respecto a que los pinches diodos se explotaron y ya no sirvieron. Bueno, no explotaron exactamente, simplemente la parte de ruptura valió madre y ya no sirven como diodos rectificadores. Simplemente es cuando ya no sirven así, son como si tuvieras un pinche cable normal. Y ya compré otros, lo armé bien y luego vi que ahora me estaban tronando mis cables, y es porque había mucha corriente en los cables. Entonces está canijo. Aquí con esto, no conecten el foco a un puente de diodos, a menos que tengas unos cables vergas o unas resistencias que ahí pues le bajen el voltaje, ¿no? Entonces, ¿qué hace el diodo aquí? Como les decía, aquí está la corriente alterna, lo pones en posición de que las puros positivos pasen y solo pasan aquí. Aquí esto es lo que borra. Entonces básicamente tienes un pulso, nada de voltaje y así. Un concepto muy importante que tienen que saber es el ciclo, que se mide en hertz. Entonces, un hertz equivale a... ¿cuánto? Un hertz equivale a un segundo, básicamente. O sea, algo que pasa en un segundo. Si quieres la frecuencia en hertz, la frecuencia en segundos es 1 sobre hertz. Estoy poniendo muchos conceptos matemáticos que todavía no entiendan, pero básicamente imagínense esto, la suma corrientes funciona a 60 Hz, es decir que hay 60 de estos en un solo segundo, ¿ok? Básicamente eso pasa. Entonces aquí vas a tener 60, y serían 30 sin nada, y 30 sin esto, básicamente. Por ahí, como les digo, a lo mejor hay datos que yo me equivoque, pero básicamente así es, ¿ok? Ustedes pueden hacer un dimmer con un diodo, pero yo no lo quise hacer con un diodo. Yo lo quise hacer con un puente rectificador. Básicamente es un arreglo de diodos que te permiten entregar la corriente, toda la corriente, pero al revés, porque la mueve para otro lado. No quiero darle muchos detalles, pero básicamente si sale el arreglo es de que pasa por este lado la corriente, va para un lado, la pone así, y si vale por otro lado, la pone como positiva. Y esto hace que ya no tengas que tener una parte que está sin voltaje en tu ciclo, sino que todo está con voltaje. Sube, baja, no de irse para abajo, ¿no?
¿Cuál es la diferencia? En realidad, yo no probé la diferencia entre los dos. Tengo un amigo que armó este dimmer sin eso y vi sus códigos y no hay mucha diferencia. Es decir, la lógica es la misma a la hora de programar nuestro microprocesador. Pero yo creo, ahí sí, si los expertos, si alguien que sabe bien esto me dice, básicamente nosotros tenemos que la lógica es que detectas tú cuando cruza en cero. Cuando empieza a bajar y llega aquí. Y cuando, como ven aquí, hay más tiempo aquí de bajada. Y aquí casi no hay tiempo de bajada porque automáticamente vuelve a subir. Entonces, que yo sepa, aquí te va a entregar menos voltaje. Porque va a haber partes donde no hay voltaje, entonces va a brillar menos. Esa es mi teoría que no he probado y la verdad no tengo la gana ni el tiempo de probar, la verdad. Pero si algún experto o alguien que quiera hacer el experimento lo quiere hacer, por favor compártanme su conocimiento, ¿no? Entonces básicamente aquí está. Y ahora vamos a ir con lo bueno que es... aquí está como lo bonito, otra configuración. La corriente, vamos a leerle un poquito nomás para gastar tiempo. La corriente alterna de entrada cambia de polaridad, pero el puente rectificador de diodos hace salir corriente por polaridad continua. Como les decía, rectifica. Lo sale así. Ok, entonces ahora esto, proporcionado por mis buenos amigos Carlos y José Miranda, mis compañeros, saludazos, raza, me proporcionaron esto como como para guiarme en cómo hacerlo, ¿no? Yo tengo uno que aquí está, que yo recuerdo que neta que lo hice re feo. Aquí está. Que si tiene cosas, o sea, aquí está, esto es lo que sería el optocuplador, la señal, va por aquí el Arduino, y luego aquí está el optomosfet, y luego el Tiriac, es decir, el optomosfet y el Tiriac. me da mucha risa porque neta me acuerdo que cuando terminé esto en la universidad dije, ya no va a hacer nada, tengo que hacer reporte, no me importa, voy a poner un foco a un diagrama esquemático que busque yo por internet y a la chingada. Y esto no me ayudó mucho, pero sí tiene sentido después de que analicé. Pero este es mejor. La única diferencia aquí es que el optocuplador aquí está mal puesto, está al revés. Pero vamos a explicar qué sucede aquí. Básicamente este es el esqueleto de lo que hice, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestra fuente, que es básicamente un cable de corriente. Un cable de corriente que va a una resistencia de 30K. Y este diodo aquí va a ser reemplazado por esta configuración, ¿ok? Y como les dije, aquí va esto de aquí, se quita porque aquí está reemplazado. Imagínense aquí una configuración como esta en vez de solo esta. Pero básicamente es lo mismo. Aquí, esto lo que hace, muchachos, es hacer que la corriente aquí, exista la corriente al principio, pase a ser o esto, ¿ok? ¿Y qué va a hacer esto? Verán, el optocuplador es muy importante. Déjenme explicarles un poco sobre etapas de acondicionamiento. Si tú le quisieras meter esto, cosa que una vez hice y por eso ya no tengo un Arduino, ¿cómo le dicen? Un Arduino micro, creo que así se llama. Si tú le metes corriente alterna a tu pinche Arduino, te lo quemas, y olvídate, vato. 120 volts es demasiado para un Arduino que trabaja simplemente con 5 volts y a veces resiste poquito menos por algunas cosas de impedancia y X cosas. Pero está muy fácil chingarte un microcontrolador así, ¿no? Vato. Entonces tú tienes que pensar en una forma en que pasar esa información a cosas verdaderas, ¿no? A mis compañeros electrónicos y de computación entenderán, ¿no? Y otros. También hay los bioingeniería, también hacen mucho de optocoplamiento, los mecatrónicos. Pero básicamente, muchachos, como aquí está al revés, tendré aquí aquí está bien.
Pues, al menos sirve de eso. Esto que aquí ven, que tiene forma de diodo, pero las flechitas vuelven a un LED. Entonces el optocoplador, como dice, es para hacer como una transferencia fácil de información. Vamos a decirle así. Básicamente lo que hace aquí, muchachos, es que aquí está el puente de diodos con una resistencia que aquí le puse, y al final está entregando como un volt, solamente lo suficiente para prender el LED de aquí. Y aquí hay un transistor. Un transistor es otro pequeño mecanismo electrónico que te permite controlar el voltaje. Te permite decir, ok, pasa algo, salga voltaje. Por lo general eso se hace con una señal electrónica que sería como por ejemplo un botón, tal vez un switch, algo así, ¿no? Pero se puede hacer con un LED, y más en estos pequeños, ¿cómo le dicen? Pues empaquetados, que se llama optocoplador, ¿no? Que de hecho aquí tengo, déjame buscarlo. Entonces el LED es la señal que activa cosas, ¿no? Entonces imagínate esta lógica. Básicamente ya ven que está el ciclo aquí. Entonces cada milisegundo, creo que son 16 milisegundos, que es lo que dura el ciclo en segundos. Bueno, no el ciclo en sí, sino la etapa de su vida. Cada uno de esos va a emprender este LED. Lo enciende y manda una señal de que se está yendo para arriba, que se está activando. Entonces aquí en esta configuración, aquí está un voltaje que te da la señal, ¿no? Entonces lo que hace es que deja que la señal salga y se vaya a tu Arduino. La etapa de acondicionamiento va aquí a una entrada digital, ¿ok? Espero que lo entiendan. Vamos a decirlo una vez más. Simplemente vamos a hacerlo un poco más fácil. Entonces, palabras simples. Voltaje 120, mucho. De plano es mucho. Así que lo que haces es, primero, hacerla que ya no haya corrientes negativas. Después de eso, reducirla para que prenda un LED que está interno en un empacatero. Entonces esa luz cuando pase de que se prenda esa luz, va a hacer que pase otra corriente, y esa corriente es pequeña. Aquí son 5 volts, eso no le hace nada a es más, hasta la sacas de tu propio Arduino. El Arduino alimenta este tipo de cosas. Entonces ya mandas la señal que va a ser procesada por tu Arduino. ¿Y de qué sirve el Arduino? Pues muy fácil, ¿verdad? El Arduino hace el procesamiento para decir cuánto tiempo va a ser necesario que... vamos a decirlo más simple. No es tan así realmente lo que está pasando, pero básicamente el Arduino hace procesamiento para decir qué tanta potencia de luz va a haber en el foco. No lo hace así como así, yo te entrego a este voltaje, no lo hace así. Pero ahorita vamos a seguir hablando de eso, ¿no? Ahorita nomás sepan que el Arduino es para el voltaje, para darle el procesamiento al voltaje necesario, ¿ok? Veamos. Otras cosas que tenemos aquí, ya que salga la señal, vamos a decirlo, ya que salga la señal de lo que sería cuánta luz hay, que es como les dije, un divisor de voltaje. Aquí vamos a ponerle divisor de voltaje, ¿se lo enseño o no? Pues básicamente un divisor de voltaje son dos resistencias, y en medio hay en el nodo del medio donde juntan esos dos, ahí está la señal. Eso es también lo mismo que hace un potenciómetro a la hora de enviar señales. Básicamente resistencia, y en el nodo
¿Qué onda, raza? Aquí lo que estamos viendo sería la lectura del sensor, ¿ok? Entonces, para empezar, el valor leído básicamente es el voltaje que está pasando por nuestra fotoresistencia. Estoy ahorita usando un arreglo que se llama divisor de voltaje, pero la diferencia es que hay una resistencia variable que es un fotosensor, ¿ok? Entonces ahorita el valor leído es el voltaje que va de 0 a 23 y el dimming es la variable que controla qué tanto tiempo mantiene apagado el triac, pues lo que sería el paso de corriente. Es decir, el microprocesador, el Arduino, le da un tiempo de apagado, una señal de apagado al triac. El triac es lo que deja pasar la corriente al pinche foco, ¿no? Y con eso de prenderlo y apagado es con lo que controlamos nosotros la potencia de cuánto brilla. Por ese tipo de control, pues sí se usa, pero una de las consecuencias es que no sé si se escuchan luego en los videos cuando lo prendo, un tipo de ruido. Eso es lo que pasa cuando tú la frecuencia la estás cambiando dentro de un foco, empieza a hacer ese ruido. Entonces básicamente, si mientras más tiempo de dimming hay, menos va a prender. Ahorita si yo lo prendiera, va a prender mucho. Por ejemplo, aquí está, miren. Pero no lo va a prender, pero aquí ven cómo disminuye, ¿ven? 95. Con eso ya no prendería tanto. ¿Lo ven? Le quito la luz. Y abajo. Quito luz. Donde se encuentran, ahí está la señal de entrada. Ahora saben lo que es un divisor de voltaje. Entonces ese divisor de voltaje va a ser que proporciona la información extra para decir, yo quiero esta cantidad de luz. Que aquí está básicamente la lógica, ¿no? Aquí está. Aquí. Esta es la parte de el procesamiento del voltaje que dice cuánto voltaje necesario hay. Es un poco complicado, espero que me entiendan, espero que al menos a los que no les saben tanto la electrónica les interese a saber más de electrónica, ¿no? Y ya que salga el procesamiento, que ahorita les explico cómo es el procesamiento, porque es muy importante que sepan cómo es el verdadero, porque muchos dicen, nomás entrega la potencia, pero cómo la entrega, ¿no? Ya que haga eso, envía la señal y aquí está simplificado, pero básicamente hace que encienda o se encienda menos. Y hay otras cosas que les quiero explicar sobre aquí. Esto es un opto MOSFET. Y el MOSFET se activa por voltaje. Bueno, básicamente imagínense como un transistor. Es un transistor. Vamos a decir eso, pero que se activa por voltaje en vez de corriente. Vamos a dejarlo así simple. Simplemente es un transistor que se activa por voltaje. ¿Qué hace esto? Pues verán, muchachos, esto es necesario porque ahora tenemos que reconvertir las cosas. Ahora, porque el foco no se va a vender con 5 volts, ¿verdad? Sería muy fácil, pero no. El foco se tiene que prender con 120 volts. Le está dando 120 volts como le darías tú en tu casa. Entonces lo que hace el opto MOSFET es la señal del Arduino, que simplemente son 5 volts, la regresa para acá en este LED, lo prende y como dicen, este LED activa este voltaje, digo este MOSFET. Entonces el MOSFET agarra la corriente alterna en el foco. ¿Ven aquí? Aquí está, este no está en medio, ¿ven? Básicamente en esta, en realidad no hay voltajes, como decirlo, no hay positivo o negativo en la corriente alterna. Pero imagínense que aquí tú le estás liberando la tierra al foco para completar el circuito. Aquí está en corto, no hay nada. Cuando lo prendes de aquí, hay tierra, se completa el circuito, prende. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Esto es otro aparato,
dispositivo electrónico que se llama TRIAC. Y el TRIAC, ese sí es un transistor, pero de corriente alterna. El transistor normal es simplemente corriente directa. Y ya cuando estamos hablando de un TRIAC, se puede hacer... ¿Qué es un transistor para empezar? Como les digo, debido a ciertas condiciones, deja pasar voltaje. Y el MOSFET, el TRIAC es lo mismo, pero en corriente alterna. Simplificado, vamos a dejarlo así. Entonces aquí esto le pasa, completa el circuito aquí, ok, y ya prende el foco. Pero eso es simplemente prenderlo, eso simplemente, o sea, con todo esto solamente lo prende. Pero ¿cómo tú haces que prenda menos o prenda más? ¿Cómo lo haces? Vamos a explicar. Ok, vamos a explicarles, muchachos, algo muy importante. Entonces, básicamente, ¿cómo controlamos? Les decía, cómo el circuito, cómo nuestro Arduino, por medio de lógica, controla la potencia de luz que hay en nuestro foco. Es algo que hasta ahorita estoy entendiendo, bastante curioso. Entonces, es algo que, si bien no es exactamente lo mismo, podrían considerarlo, pero me servirá mucho para explicar. Gracias aquí a nuestros amigos de El Rincón Ingenieril por esta ayuda visual. Se llama el Pulse Width Modulation, la modulación por ancho de pulso, PWM para los compas, que básicamente en concepto es lo que vas a entregar tú es un ancho de trabajo. ¿A qué se refiere esto? ¿Ven aquí este ciclo? Ok, ¿qué tal si no lo entregamos todo? Verán, porque aquí en la cima es un voltaje, aquí de este lado es otro voltaje, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Qué tal si pudiéramos controlarlo y dijéramos, a este lado, que digamos que en teoría son 70 volts, digamos que son 70 volts. ¿Qué tal si nomás quiero entregar 70 volts y todo lo demás lo elimino? Y ya. Y nomás entregas 70 volts. ¿Y qué tal si lo quieres configurar? Y si luego son los 120, entonces le entregas más voltaje. ¿Cómo lo haces eso? Pues lógicamente tú no puedes decir, haz eso, o decirle al Arduino, pues nomás manda una señal como que aquí párate voltaje. No, ¿verdad? Para eso sirve el buen TRIAC. Como les había dicho, el TRIAC lo que hace es poder controlar cuándo sale o cuándo entra un voltaje. En voltaje alterno. Entonces aquí cuando tú mandas la señal pulsante, vas a enseñar una señal pulsante, vas a decir, espérate un ratito, no te prendas hasta que pase cierto tiempo, ahora sí préndete. Y ese tiempo de prenderse es lo que controla el ancho de banda. Por ejemplo, tú dices que cada 20 microsegundos, porque trabajamos en microsegundos, cada 20 microsegundos, préndete y apágate. Entonces, prendes 20, sale esto, ok, apágate, espérate 20 microsegundos. Y como el ancho de banda es consistente, cada vez que te pares vas a volver a estar en el mismo voltaje. Cada vez, digamos que, vamos a decirlo en teoría, cada 20 microsegundos eran 40 volts. Entonces, 40, sube, pero está apagado, entonces no manda nada. Sube. Pasan 20, ok, vuelve a prender, 40. Y así va a pasar, 40. ¿Qué pedo, raza? Aquí vamos a probar lo que les decía. Ahorita obviamente está prendido y hay luz porque pues el foco produce luz porque está muy cerca de las cosas, ¿no? Lo dejé muy cerca por conveniencia. Pero aquí está, ¿no? 60 y está brillando así. ¿Correcto? No sé si alcanza a ver las dos cosas. De este triángulo, más o menos. Desde este ángulo, ahí está, excelente. Entonces lo que voy a hacer ahora es acercar otra luz. Y ven cómo aumenta el tiempo de dimiado. Y miren la luz. ¿Ven la diferencia? Ok. Ahora acerco la luz. El dimiado aumenta. La luz baja. Y la puedo apagar entera. Uy. No es lo mismo, ¿ok? Este no es lo mismo porque básicamente, fíjense,
esto lo activa cierto tiempo. Hay cosas como el activarlo cierto tiempo, la lógica es parecida. Por ejemplo, aquí hay un código que este compañero hizo para controlar el Arduino, donde tú mapeas un valor y mapeas un tiempo, ¿ok? Pero aquí esto es otra cosa, pero se aplica parecido aquí, también es un mapeo y de tiempo, ¿ok? Ahora, el problema verdadero es cómo saber cuánto tiempo. Pues aquí hay unos cálculos que mis compañeros hicieron. Como les decía, la frecuencia a la que trabaja nuestra fuente de energía alterna, nuestro tomacorriente, son 60 Hz, ¿ok? Esos 60 Hz es una cosa por milisegundo, es decir, que cada 16, aquí como dice es 1 sobre, o sea, para convertirlo en segundos, 1 sobre la frecuencia y tiene los segundos en lo que pasa algo. Y estos son 16 milisegundos es lo que salió, ¿ok? Eso quiere decir esto, ¿ok? De aquí para acá es un ciclo entero. Entonces, de aquí para acá, ¿cómo pasó? Fueron 16 milisegundos lo que pasó. 16 milisegundos, eso pasó. Pero, como ya sabemos, no estamos entregando esto en realidad. Mi compa lo está entregando así, con C aquí, y luego nada, y luego aquí, y luego nada. Y yo lo estoy entregando así. Aquí y subes, ¿ok? Entonces estamos entregando medio ciclo, ¿ok? Entonces tienes que dividir entre 2, 16 milisegundos entre 2, ¿ok? Y después de eso, como tú tienes que trabajar en microsegundos, debido a la conmutación para el TRIAC, pues va a decir que a 8.33 microsegundos. Ahora, aquí en el código, y aquí tengo que 0 es encendido y 128 es prendido. ¿Por qué 128? Porque 0. 0 es muy simple, porque si multiplicas 0 por tiempo, pues simplemente no tienes nada y nunca se apaga. Es decir, que estás dando completo, estás dando toda la corriente. Ese 0 significa que siempre vas a dar aquí el 120, 120, 120, 120, ¿ok? Por eso es el que dicen on, que es el más... Es decir, es como si lo conectaras directo a la toma corriente. Ese es el equivalente. Ahora, ¿por qué 128? Porque se puede ser varios, pero tú tienes que hacer una equivalencia. 128 es un número de como que más o menos bien. Pero siempre que lo sales en multiplicación, ¿ok? Y esta multiplicación 65 por 8 por 128 te da 8320. Y estos 8320 son microsegundos. Y 8320 microsegundos, adivinen cuánto es. Así es. Esto. 8.33 milisegundos. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa cuando tienes 128? Muy fácil. Siempre tienes apagado el TRIAC. Entonces nunca pasas nada. Siempre tienes aquí apagado. Salen 8.33 apagado. Pueden pasar 8.33 apagado, 8.33 apagado. Así, ¿me entienden? Entonces lo dices, apágate. Y como lo estás apagando siempre al mismo tiempo donde... Pues de una carga de trabajo no mandas nada. Por eso está apagado. Y ese 128 puede ser otra cosa. Tú también podrías decir, yo quiero que sea 64. Entonces tú haces una equivalencia. Si 128... Si son 64, entonces 65 lo multiplicas por 2, entonces vas a multiplicarlo por 130. Es algo arbitrariamente que ustedes pueden elegir. También pueden trabajar, yo creo que con delay de milisegundos, aunque no se les aconsejaría. No, bueno, experimentar no está de mal, ¿no? Pero microsegundos podemos trabajar, ¿no? Entonces, los microsegundos te ayudan más a dar rangos de control, ¿no? Si fuera en milisegundos no podrías hacer un mapeo tan chilo. Ahorita les digo qué es el mapeo. Entonces, básicamente, digamos, en teoría, que yo tengo un valor como de 50 y... No 50, vamos a ponerle... Sí, 50.
Y esos son 3250. Entonces aquí donde está la carga de trabajo, ok. Si aquí son 8000, 3250 pues estaría por aquí, ¿cierto? Entonces no estaría tan apagado. Pues estaría muy prendido, ¿no? No es la carga completa, pero sí brillaría bastante. Más o menos así, espero que hayan entendido. Así es la lógica del programa. Entonces aquí se nota. Lo que haces es, ok, lo prendes cierto tiempo. Lo prendes aquí. Y luego te esperas cierto tiempo para decir, ok, sí va a prender el triac y luego la apagas. ¿Ok? Eso es lo que básicamente les expliqué de que enciéndete, apágate, cada cierto tiempo. Y esto es algo especial porque no lo hago por lo general. A los que sepan de Arduino, esas cosas las haces como una función normal y la mandas en loop. Pero esto lo haces para que sea más rápido, yo creo, porque tienes cosas especiales cuando son una interrupción. La interrupción es algo de procesamiento separado, que yo sepa, ahí no le investigué mucho, pero más o menos piensen que para cosas de procesamiento rápido quieres una interrupción. Entonces, el pin de interrupción de mi Arduino Nano es 2, lo hago la función esto, y aquí rising, es decir, cada vez que se eleve un voltaje. Es decir, aquí, esta es la parte donde se detecta el ciclo. De hecho, es otra ventaja de la interrupción, que puede decir, cuando se eleva algo, y ahí está. Como les decía, aquí, esto cada cierto tiempo, cada vez que esto suba, va a mandar va a prender el voltaje y lo va a decir, préndete, mando señal y así. O sea que va a estar mandando señal, y el Arduino siempre va a estar leyendo eso. ¿Ok? De hecho, ahorita tal vez les ponga un video para enseñarles eso, ¿no? A ver, ahí. ¿Qué onda, raza? Pues aquí, como les estaba diciendo, vamos a probar lo de la interrupción. Aquí tenemos la impresión, el serial. Ahorita no marca nada y es porque no está conectada a la fuente de electricidad. ¿Lo ven? Está conectada. Y por eso no hay nada de interrupción, es decir, la interrupción detecta cuando hay una señal que está subiendo de voltaje, ¿no? Como no hay nada ahorita, pues no. Entonces aquí vamos, ¿lo ven? Ahorita mismo está detectando tanto cruce. Y este que está jalando, ahí está saliendo. Si le ponemos más luz, ¿qué sale? Ahorita no. Ok. Y básicamente esa es la lógica del programa. Y simplemente aquí, esto es donde tú lees el voltaje de tu divisor de voltaje. Es un poco confuso el decir voltaje, pero básicamente la configuración de resistencias te manda un voltaje, ¿cierto? Y ese voltaje es una señal analógica. Entonces lo que va a hacer la señal analógica, mapearla, y la señal analógica depende de tu convertidor digital analógico de tu Arduino, pero por lo general es de 0.23 porque son que 8 bits, creo que sí, 4 bits, 8, vamos a dejarlo con 8. Es algo que debería secar muy simple, pero no tengo ganas. Ahí que me corrijan la gente, creo que son, si son 1023, creo que son 8, es más, ya que, ¿por qué no? 2 elevado a la 8. $256, cabrón. Entonces es mucho más, 2 a la 16. Uy, tampoco.
Ahí está, son de 10 bits. 10 bits. Mi convertidor digital es de 10 bits. Mi ADC. Pequeña interrupción, ¿no? Entonces básicamente lo mapeas de la posible rango de voltajes a posible rango. Esto es una función que ya viene en Arduino y lo mapea el Arduino solo. O sea, esa función ya te lo mapea solo. Podría ser una regla de 3, yo supongo, muy pelada, pero mejor dejemos que el Arduino haga su trabajo, ¿no? Y ya que hagas eso, te configura el tiempo de dimeado, que ya les expliqué, que le da el ciclo de trabajo, cuánto tiempo debe ser apagado y cuánto prendido. ¿Ok? Y simplemente, ahí está. Ahí les voy a poner aquí unos videitos de... si hago funcionar esta pantalla verde para que enseñe algo, y si no, pues ni pedo. Si no, ahí los pondré aquí a un lado. Y sería todo, muchachos. Algunas ventajas de esto. Pues ahorita me salieron unos errores. Ahorita en unas pruebas que les voy a poner. Donde si le ponía mucha luz, los valores como que se chingaban un poquito y hacían que empezara a vibrar la luz. Se prendía apagada, pero no controlada por nosotros básicamente. Y yo creo que por algo mis compañeros aquí le hicieron un arreglito donde si a cierta potencia el dimmer es mayor, lo paran y dicen, vas a hacer eso, cabrón. Pueden hacerlo, creo que sí, para evitar este tipo de cosas. Entonces, está bien. Muchachos, lo que vamos a hacer ahorita es probar con algunos tipos de luces, ¿no? Te va a prender muy brilloso, ¿no? Te pongo esto para que no alcance a llegar tanta luz de acá del foco, porque miren, si lo hago, aumenta, ¿ven? Y baja intensidad. Si pongo aquí, pues, vamos a hacer entonces. ¿Listo? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Entonces aquí vamos, ¿no? Primera luz, que es la más alta. Es un filtrillo. Y creo que ya todo, muchachos. Espero que les haya gustado, que les haya sido educativo. A mí me gustó mucho hacer este proyecto, aunque me saqué una pinche furia bastante culera ayer por hacer esta puta mierda. Y así que pues nos vemos, muchachos. Tal vez haga otro video sobre experimentos piteros, tal vez no. Hasta ese entonces, bye. Acércate por favor, aquí. Ya. Se alcanza a ver. El circuito no quería la pantalla. Está 13, ¿no? Ahora muestra todo. Ahorita está sin tono, se debe tener poquito brillo, ¿no? Entonces si lo pongo más, ahí debe estar apagado completo. ¿Sí o no? Y seguimos. Hay algo ahí, pues. Entonces aquí está, ¿no? La razón por la que le pongo esto, porque la misma luz de esto, porque lo tengo muy cerquita, afecta las cosas. Ahí está. Si te fijas, ahí dice 13. Pero si le muevo esto, dice, y baja la intensidad. Si te fijas, pon el foco, ¿lo ves? Poquito, baja poquito, ¿no? Ahora, vamos a hacerlo con la luz. Entonces así, así, solamente estoy diferenciando la distancia entre la luz, ¿no? Para que pega más. Y a veces pasa eso cuando así.
start.